Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a hablar de lo que puede suceder con la ley de alquileres tras la victoria de Javier Milei. Leonardo Castaña nos va a brindar información sobre la actualización de las coberturas, de los límites de las coberturas de responsabilidad civil automotores, y Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Siaba Cerrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con informaciones sobre lo sucedido en los mercados de capitales, y las acciones y los bonos argentinos subieron fuertemente tras el resultado del balotaje. Fue más pronunciada la suba de las acciones, que entre ayer y hoy tuvieron un incremento cercano al 30% en pesos, que la de los bonos. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? Bueno, es lógico, ¿no?, que las acciones hayan reflejado, ¿no?, de manera más pronunciada el resultado electoral, porque resulta indudable, ¿no?, que en el gobierno de Javier Milei va a haber mejores condiciones, ¿no?, para el desarrollo de los negocios, ¿no?, con una menor intervención del Estado. Sin duda, cuando vos ves cómo estaba posicionado el mercado el viernes ante las PASO, para mí estaba posicionado para una posibilidad que ganara Massa. Cuando vos ves dónde estaba posicionado el dólar, en unos 8.50, por ahí el dólar libre siempre hablamos, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, eso fue una primera cosa que el mercado ajustó. Después, la diferencia entre Massa y Milei fue mucho más significativa de lo que se esperaba, y hay que considerar que las primeras palabras de Milei fueron bastante sensatas, ¿no? Y trajeron bastante tranquilidad, aunque dejan muchas dudas, ¿no? Entonces, cuando vos ves las acciones, como bien decís, cuando ves los futuros del dólar, cuando ves el dólar libre, se dispararon nuevamente a ese nivel más cercano a los 1.000 pesos. Eso favorece siempre a las acciones que están más atadas al dólar, como puede ser Texara, Luar, TGS, Vista, YPF inclusive, con la posibilidad de privatización. Entonces, sin duda, eso da un batacazo positivo. En el caso de los bonos, la euforia fue menor. También uno entiende, ¿no?, que más allá de las promesas de Milei, ahí el trabajo es mucho más arduo por delante, ¿no?, para garantizar la capacidad de pago del Estado argentino. Sí, ¿no? Yo creo que ahí el secreto está en el 2025. Si en el 2025 el gobierno tiene acceso nuevamente a los mercados internacionales, esos bonos no necesitan una reestructuración. Entonces, en ese escenario... Hay una ventana muy corta, ¿no? Sí, entonces vamos hay que a resolver todo, restablecer la solvencia del Estado en un año. Sí, este rally yo lo tomo con cierta cautela. Algo que Macri no logró en 4, ¿no? Correcto. Digamos, yo este rally lo tomo con cierta cautela, en el sentido que la implementación va a ser difícil. Ya Milei dijo que tenemos 6 meses muy difícil, y yo creo que es interesante el tema de los bancos, ¿no? Hay un gran incógnita. Entrevista que le han hecho a Milei los últimos días habla de desarmar LELIQs para poder levantar el cepo. Y yo estoy en chats de mercados donde hemos tirado diferentes alternativas de cómo desarmar esas LELIQs, pero la verdad que si no es por licuación vía dólar o vía inflación, no se ve claro cómo desarmar las LELIQs. Entonces, eso no son buenas noticias. Bueno, vamos a seguir conversando en el último bloque este tema con el economista José Siaba Cerrate, pero ahora vamos a brindar información muy importante para inquilinos y propietarios, porque el presidente electo prometió derogar la ley de alquileres, que tantos problemas viene generando en este segmento. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Una de las promesas de campaña de Milei y una de las primeras definiciones que dio desde el domingo. Hay que entender el punto de partida. A ver, la ley de alquileres se sancionó en julio de 2020 y se reformó en octubre, el 18, empezaron a regir los cambios que se aplicaron, modificaciones que en el sector entendieron que no van a solucionar la grave crisis habitacional que estamos viviendo. De hecho, estas últimas semanas la situación empeoró, se achicó la oferta disponible de alquileres. Se calcula que en la Ciudad de Buenos Aires quedaron solamente
en oferta 400 propiedades y también se suspendieron muchas firmas de contratos, claro, a la espera de ver qué pasaba con el resultado electoral, porque no solo Milei fue uno de los candidatos que propuso derogar la ley, sino que otros también lo habían postulado. Es una decisión ridícula realmente avanzar, ¿no?, con esa reforma de la ley a tan pocas semanas de las elecciones, ¿no? Sí, y de vuelta, reformas que no significan un cambio en la ecuación. Ahora, ¿qué tan posible es que se pueda derogar la ley y qué implicaría en los contratos? Acá hay que tener en cuenta que Milei, cuando habla de hacer una libre negociación entre las partes, no significa, como muchos creen, porque esto es lo que se empezó a hablar en estos días, excluir a las inmobiliarias. No, esto no significa. Significa que ya no habría un marco regulatorio como existe hoy que estipularía las condiciones, sino que esas condiciones las tendrían que negociar directamente el inquilino con el propietario. ¿A qué me refiero con esto? A, por ejemplo, el periodo en el que durarían los contratos y cómo se usaría, digamos, la fórmula para actualizar. Se tendría en cuenta los salarios, la inflación, la suba del dólar. Bueno, ¿cuál sería el término que en ese caso se tendría en consideración? En ese caso, las inmobiliarias tendrían el rol de velar para que las condiciones que las partes negocian, bueno, se terminen cumpliendo, ¿no? Que hoy lo que está ocurriendo es que como muchos están yendo, ¿no?, a negociar contratos por fuera de la ley, bueno, las inmobiliarias quedan fuera de esa participación. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema en el próximo bloque, pero ahora nos vamos a trasladar al mercado de seguros para brindar información sobre la actualización de las coberturas de responsabilidad civil automotores. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas Gracias noches. por estar aquí. No, por favor. Bueno, ¿cómo ha quedado esto? Bueno, mira, dentro del marco de actualización que ha venido proponiendo la Superintendencia de Seguros de la Nación para lo que son las sumas aseguradas de responsabilidad civil automotor, estamos ahora con una resolución que se dictó el 30 de octubre que eleva esa suma asegurada a 80 millones de pesos. Tengamos en cuenta que hoy la suma que tenemos es 39 millones de pesos. Ten en cuenta este alcance o esta suba que tienen estas sumas aseguradas, no está acompañando el ritmo de la inflación, justamente. Claro. Tenemos aproximadamente un 100% en aumento. Está vigente a partir del 1 de enero, ¿no? A partir del 1 de enero. Si bien la Superintendencia tiene un esquema de actualización, a partir del año que viene semestral, en abril van a verificar cómo viene el avance de la economía para salir en julio y luego en diciembre, pero evidentemente están quedando bastante ajustadas estas sumas aseguradas en lo que respecta a responsabilidad civil. Con esto también lo que quiero comentarte es que nosotros dentro del estudio estamos viendo que se empiezan a generar demandas con sentencias firmes donde la compañía de seguros, ten en cuenta que una demanda por daños puede tardar entre 5 y 7 años, pero lo que se está abonando hoy, la compañía termina pagando prácticamente el 60 o 70% de la condena y dejando al asegurado por fuera para que pague el resto. Es decir, la cláusula, o mejor dicho, el espíritu que la póliza debe dejar indemne al asegurado no se terminaría cumpliendo. Un tema grave estás indicando. La verdad que muy grave. Esperemos que las autoridades que asuman en la Superintendencia de la Nación con el nuevo gobierno puedan encontrar algún mecanismo para evitar que suceda esto. Aún así hay compañías que ofrecen en sus coberturas, en sus seguros, sumas aseguradas inferiores a estas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, esto lo hablamos en muchos programas y hablándole directamente al consumidor, al televidente. Es necesario que revisen sus pólizas, que vean, que vayan al celular, si se las mandó el productor de seguros, si tuvieron alguna contratación en directo, aún más, porque ahí no tuvieron la suerte de estar asesorados por un productor. O sea, hoy es fundamental que tengan una suma asegurada en este momento de 40 millones, ¿no? Son 39 millones de pesos, debe estar figurando en póliza para responsabilidad civil y si tienen menos, que reclamen a la compañía que totalmente, modifiquen o la póliza, directamente, ¿no?, ir a su productor de seguros si fue quien le vendió esa póliza. Fundamental esto, ¿no?, para estar adecuadamente protegido, por lo menos tener la suma asegurada más alta posible, ¿no? Bueno, con esta información cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las distintas vías de contacto que se ven ahí por debajo de la pantalla. Nos vamos a un corte, quédate con nosotros en instantes, regresamos con mucha más información.
el banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Invertir es transformar tu mundo. Invertir es crecer. Balance. Es tiempo de invertir. Abrimos un nuevo bloque y vamos a completar la información sobre lo que puede suceder con la ley de alquileres a partir de la asunción de la nueva administración el próximo 10 de diciembre, Agus. Bueno, hoy en el sector las voces están divididas. Las primeras reacciones, por un lado, por el lado de los propietarios, las cámaras de las inmobiliarias, las entidades que los representan, salieron a respaldar la propuesta de Milei diciendo que apenas se derogue, inmediatamente subiría la oferta de propiedades en alquiler, con lo cual esto tendería a solucionar la crisis de escasez que hay en este momento. Por el lado de las agrupaciones de inquilinos, lo que están pidiendo es que si se deroga haya algún tipo de marco regulatorio, aunque sea mínimo, en el que se aseguren determinadas condiciones. Por ejemplo, lo que plantean es que muchas veces los propietarios cometen determinados abusos, como por ejemplo en el tema de la devolución de los depósitos, que o bien no se devuelve el dinero o se devuelve sin tener en cuenta la inflación. Bueno, están pidiendo que se garanticen ciertas normas básicas. Hay que ver si Milei efectivamente puede derogar la ley, y acá es importante tener en cuenta que a priori no se podría hacer esto mediante un decreto, salvo que haya una crisis como fue en la pandemia, o sea, una excepción mayor, sino que tendría que volver al Congreso. Y atención con esto, los libertarios quedaron terceros en representación tanto en la Cámara de Diputados como senadores. El oficialismo conserva la mayoría y después detrás le sigue Juntos por el Cambio. Así que ahí habrá que empezar a negociar y ver si existe consenso político para avanzar en ese sentido. Muy bien, veremos entonces lo que sucede con este tema tan importante para inquilinos y propietarios. Y vamos a completar el bloque con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y el dólar libre subió luego de la victoria de Javier Milei en las distintas cotizaciones, pero no en la magnitud que se esperaba por los planes de dolarización del presidente electo. ¿Qué esperamos, Paula, para estos próximos días con la moneda americana? Sí, como te dije antes, claramente el viernes, antes de las elecciones, el mercado estaba posicionado para unas altas probabilidades que ganara Massa, y bueno, el dólar se acomodó a la nueva realidad de Milei. Hay economistas que piensan que para lograr una dolarización vos necesitas un peso en 1.400, no en los 1.000 cercanos a 1.000 que tenés hoy, ¿no? Con lo cual no está todo dicho. La verdad es que con el tema del peso hay muchísima incertidumbre. Como te decía antes, todas estas charlas sobre el ELIX tampoco dejan en claro. Hoy me cuesta mucho recomendar un activo en pesos. En el pasado te he recomendado el SER porque cualquier cosa que está pasando en la Argentina te da una mayor inflación. Pero si llevas una inflación muy alta, no sé tampoco qué va a pasar con esos activos. Así que hoy creo que más que nunca tenés que apuntar a activos dolarizados. El dólar link vuelve a ser una alternativa, aunque hay muy pocos instrumentos. Hay fondos de inversión, pero hay muy pocos instrumentos dólar link. Tenés que terminar en un soberano dólar link. Pero vuelven a ser una alternativa porque en un gobierno de Milei el tipo de cambio oficial se va a mover, como le está reflejando la curva de futuros. O sea que en este momento estás recomendando activos en dólar. 100%. Sí. Y después tenés otras alternativas
más directas, como puede ser el dólar financiero vía MEP, contado con liquidación, que hoy no tenés una gran brecha entre el MEP y el contado con liquidación, o sea, el dólar en Buenos Aires, el dólar afuera, lo cual es raro. Tenés ONs en dólares. Recordemos que aquellos que tienen una cuenta comitente, que se abre en forma muy sencilla, pueden acceder, ¿no?, al dólar MEP, que está muy por debajo del dólar blue, ¿no? Sí, sí, correcto, está en 850, un poco más, 870. Subió en estos últimos días, estaba hoy cotizando 900 en torno y algo. a 975, 980. Contra un blue en 1075. 1075, 1080. Correcto. Y después tenés obligaciones no negociadas en dólares, tenés los CDRs. Yo estoy un poquito más optimista con que este rally que estamos viendo en las acciones norteamericanas con el S&P puedan seguir unos meses más hacia fin de año. Entonces ahí tenés el S&P. Para cerrar, ¿algunas recomendaciones específicas en términos de empresas o en el caso de obligaciones negociables también en términos de algún título? Mira, en obligaciones negociables que te dan buenos retornos doble dígito, tenés un Telecom, un Pampa, un TGS, que son excelentes empresas. En temas de CDRs yo apuntaría a un S&P para ir a algo bien básico. Y después tenés acciones que son excelentes acciones, bastante adaptadas al dólar, como puede ser Vista, TGS parcialmente, Texar, Aluar. Ahí con YPF estamos viendo, ¿no? Hay muchos temas políticos, si privatiza o no se privatiza, y después juicio. La suba del 40% ya por ahí quedó un poco cara, ¿no? Sí. Hay muchas incógnitas, pero bueno, sí, yo iría por ese lado. Perfecto, con estas recomendaciones de Paula Bujía cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por estar una vez más Placer. aquí. Y en estos primeros días, tras la victoria de Javier Milei en las elecciones del domingo pasado, como hablamos en el primer bloque, se registró una fuerte suba de las acciones y los bonos argentinos, pero también una suba del dólar libre en sus distintas cotizaciones. José, en el caso de las acciones era de esperar, ¿no?, una fuerte reacción, teniendo en cuenta, ¿no?, que lo que es indudable es que el próximo gobierno va a generar mejores condiciones para el desarrollo de los negocios. Puede generarlas, tiene esa intención, vamos a ver los resultados. Yo creo que lo que estamos viendo es el efecto espejo de lo que vimos cuando en el 2019 ganaron los Fernández, fue una sorpresa, y asistimos inmediatamente después a una destrucción muy fuerte del valor de los activos financieros, del valor de los bonos y del peso. Y ahora estamos viendo la contracara. Llegaron y generaron ese impacto, aún antes de tomar ninguna decisión, se van y en cierta medida esto se da vuelta y el comportamiento del tipo de cambio tiene que ver más bien con las propuestas que ha de alguna manera esbozado Milei y por eso creo que hay esa discrepancia.
Claro, sí, hay como un temor, ¿no?, a este proyecto dolarizador que igual en estos primeros días, ¿no?, luego de las elecciones, ha quedado, ¿no?, relegado a un segundo plano, ¿no? Sí, son 2 o 3 días, digamos, que en el fondo creo que dicen poco sobre el futuro. Creo que hay un alivio importante porque de repente uno le abre la ventana a una serie de temas que habían estado clausurados. Hay una sensación de que por fin se va a tratar de resolver los problemas y se lo va a tratar de hacer de una manera más o menos razonable y sin apelar, como siempre, que había un problema a más control o alguna solución contra natura. En principio es una transición más pacífica que la que uno se podía imaginar, pero son 2 o 3 días y lo que realmente va a levantar el voltaje y va a generar turbulencia, y creo que no hemos visto el pico de incertidumbre y de volatilidad, es la agenda que tiene que llevar adelante Milei, el hecho de que su presidencia se juega no en convencer a la gente de que él está convencido, en ese sentido creo que tiene la credibilidad, sino en poder mostrar planes para ejecutar esto y sobre todo la capacidad de ejecutarlo. Necesita aprobación de un paquete que ataque, como dijo él, la prioridad de ordenar las cuentas públicas, que eso pase por el Congreso y después necesita mostrar y que veamos todos de que eso se puede ejecutar sin que la protesta, la conflictividad lo haga naufragar. Bueno, justamente, ¿no?, esto que vos estás planteando se ha reflejado claramente en estos días en los precios de los bonos, que si bien se han recuperado de una manera significativa, aún presentan niveles que están descontando una reestructuración, ¿no? Sí. En los y Milei ha sido muy futuros. enfático que esa no es su intención. Ha dicho un discurso inaugural como presidente electo mesurado, muy simple y que ha puntualizado la existencia de 3 pilares básicos. Una es un Estado limitado, como dije, pero comprometido en llevar adelante y cumplir todos los compromisos que ha tomado, ¿no? Eso tiene una referencia a este tema de la deuda directa. Exactamente, justa. Pero bueno, como vos decías antes, ¿no?, la posibilidad de Milei de restablecer la solvencia del Estado y mejorar la capacidad de pago de la Argentina respecto a sus obligaciones va a depender de que pueda justamente avanzar con esa agenda a partir del 10 de diciembre, ¿no? Sí, tiene un respaldo popular muy grande. De hecho, si uno piensa lo que ha sido esta elección de tercios, desde un primer momento estaba muy claro que por lo menos había 2 tercios a favor de un cambio. En el medio la cosa se complicó, pero el resultado final fue contundente, digamos. Fue un resultado que dice que la voluntad popular busca un cambio. Milei no ha ahorrado, digamos, detalles en explicar qué es lo que piensa hacer. Creo que el votante ha preferido a la experiencia una actitud y una determinación para hacer las cosas, y por eso Bullrich le ganó a Larreta y Milei le ganó a Bullrich, porque quería, digamos, alguien con fuerte convicción. Lo que ha quedado al lado es que no hay una experiencia de gobierno y además al quedarse afuera, digamos, Juntos por el Cambio, tenemos una resolución donde el nuevo presidente no tiene poder territorial, no tiene gobernadores, no tiene intendentes y sobre todo tiene muy pocos legisladores. Así que esto le va a exigir a Milei y a los que apoyan a Milei negociar un programa que el Congreso pueda aprobar y en una segunda instancia, digamos, evitar lo que terminó siendo un poco el fin del gobierno de Macri, esas 14 toneladas de piedra, cuando Macri intentó una reforma que, comparado con los que están en la agenda de Milei o con lo que necesita el país hoy, era una reforma muy tibia, que después la hizo Alberto Fernández sin ninguna protesta, ¿no? Pero es notable, ¿no?, lo que señalás. Es la primera vez, tal vez, en la historia argentina que un presidente no gane una elección con un discurso de ajuste, ¿no? Sí, porque el discurso tenía, creo, una formulación inteligente, astuta, de decir que este ajuste iba a ser muy severo, más severo que lo que pide el fondo, pero que lo iba a pagar la casta política, ¿no? Bueno, son 2 aseveraciones. La primera es cierta, la segunda creo que no dan los números, pero bueno, hay que ver qué es lo que en concreto, digamos, Milei tiene en mente.
Bueno, una de las expectativas, ¿no?, con un gobierno de Javier Milei, ¿no?, que promete una liberalización de la economía, es, ¿no?, la eliminación del cepo, la eliminación de las retenciones. Milei ya anticipó, ¿no?, que no va a poder que la intención es avanzar con estas cuestiones, pero no va a poder avanzar en esa dirección hasta que no resuelva el problema de las LELIQs, ¿no? ¿Qué quiere indicar con esto, José? No, sabemos bien qué cosas no le gustan, porque cuando algo no le gusta lo dice de una manera clara, ¿no? Lo que no sabemos es cómo lo va a hacer. Escuchamos que hay dos temas prioritarios. Uno es ajustar las cuentas públicas, y creo que tiene razón. El segundo, el de las LELIQ, creo que comete ahí un error, una equivocación. Por eso va a ser muy importante quién es el ministro de Economía. Lo de la LELIQ creo que puede esperar, no porque no sea un problema, sino porque la mejor manera de resolver ese problema, como él quiere, de una manera no cruenta, es resolver el primer problema, el problema fiscal, ¿no? Entonces, ahí empiezan, digamos, las dudas, no en la voluntad, sino en qué planes específicos tiene pensado. Es lo mismo que sucede con la dolarización, que él no ha presentado ahora como una urgencia, pero que pareciera estar detrás también de la necesidad de resolver el problema de la LELIQ. Creo que hay que concentrarse, hay que mostrar que uno puede reducir de una manera significativa el déficit. A lo mejor no, el mercado no va a exigir el equilibrio inmediato. Está bien que Milei se lo proponga y que sea más agresivo, pero lo que creo que todo el mundo quiere ver es cómo lo va a hacer, cómo se aprueba esto en el Congreso de manera tal de que la reducción no se pueda dar vuelta después fácilmente en los estrados judiciales. Y por último, cómo el cuerpo social que ha votado deliberadamente esta agenda después la absorbe sin paralizar al país o sin debilitar el poder político, digamos, Muy de bien. Milei. Muchas gracias, José. Gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis de José Sciaba Serrate sobre lo que se viene por delante con la agenda del presidente electo para resolver los graves problemas de la economía argentina. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.